¿Qué tal a todos nuevamente? Hoy les traigo un tema muy interesante sobre el origen del primer videojuego. Espero les guste y lo compartan. Por difícil que resulte creer, los videojuegos dieron su primera señal de vida hacia finales de la década de los 40, concretamente tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando las principales potencias vencedoras iniciaron una carrera tecnológica para construir las primeras supercomputadoras programables, como era ENIAC, que fue una enorme computadora que pesaba unas 27 toneladas. Los primeros videojuegos eran mayormente experimentos y pruebas académicas por parte de científicos y físicos. Pero no sería hasta la década de los 70 cuando los videojuegos empezarían a tener un carácter más comercial, marcando el inicio de una transformación y evolución del concepto mismo del videojuego. En este video viajaremos hasta los verdaderos orígenes para responder las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el primer videojuego de la historia? Según lo que entendemos por videojuego, la respuesta puede variar un poco, pero hoy vamos a descubrir todos los pasos que nos llevaron hasta el primero. El 25 de enero de 1947, Thomas T. Goldsmith y Estelle Reitman presentaron el sistema electrónico basado en los radares utilizados en la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en el primer programa desarrollado para verse en una pantalla CRT, tubos de rayos catódicos. Por desgracia, al tratarse solo de un experimento, no queda ninguna constancia real del mismo, pero gracias a la descripción y anotaciones de la patente original podemos saber cómo era. Este dispositivo es un simulador interactivo de misiles en el que debemos ajustar las curvas y la velocidad de los misiles para impactar en unos objetos virtuales. Sin duda, lo acerca a lo que sería un videojuego, pero no se le podía considerar tal porque no mostraba ningún gráfico en la pantalla. Los objetos a derribar en realidad estaban dibujados en una lámina semitransparente que debíamos colocar encima de la pantalla. Esto provocaba que tan solo se podía ver cómo el misil pasaba por el objeto, por lo que no había ningún tipo de impacto. Era el propio jugador el que debía mirar si había tocado o no. Durante la Segunda Guerra Mundial, se descifraron los códigos secretos usados por el ejército nazi con la máquina Enigma y con los codificadores de teletipos Fish. Fruto de esta unión, ayudó a establecer las bases de la teoría de la computación, donde señalaba la inteligencia artificial como el campo más importante. Gracias a estas investigaciones en el campo de la inteligencia artificial, en marzo de 1950, Claude Shannon y D.G. Chapernow presentaron un artículo llamado Program a Computer for Playing Chess en la revista Philosophical Magazine. En dicho artículo se especificaban las primeras técnicas y algoritmos necesarios para crear un programa de ajedrez, pero en ese momento no había ningún ordenador con el suficiente potencial para poder ejecutarlo. Así que no fue hasta noviembre de 1951 en el que el Dr. Dietrich Pritch pudo escribir el programa original en una Ferrati Mark I, la primera computadora electrónica comercial. En el año de 1952 pudieron por fin poner a prueba su programa. Aunque aún no mostraba gráficos, en su estreno la máquina perdió su primera partida frente a un amigo de Alan Turing, pero ganó la segunda partida frente a la esposa de Chapernow. Pero con la diferencia que en esos tiempos el ordenador podía tardar entre 15 y 20 minutos para procesar cada movimiento. Al ser una partida simulada y no disponer de gráficos, tampoco se puede considerar como el primer videojuego, aunque tiene un enorme valor a la evolución de este medio. El 5 de mayo de 1951, el australiano John Bennett presentó una enorme computadora capaz de jugar al NIM, un juego matemático muy antiguo original de China. Valiéndose de un panel de luces, podíamos jugar contra la máquina de forma tradicional o en forma invertida del juego. Al carecer de una pantalla, es considerado como un juego electrónico y no un videojuego, pero fue la primera computadora diseñada específicamente para jugar un juego. De ahí su importancia en la historia. La máquina fue todo un éxito, pero fue desmontada por Ferrati para utilizar sus piezas en otros proyectos más serios. Aún así, existe una réplica en el Museo de Computer Game Museum de Berlín. En 1952 se presentó una tesis basada en la interactividad entre seres humanos y computadora realizada por Alexander Soft Douglas. Dicha tesis incluía una versión computarizada de 3 en rayas llamado OXO, un programa que permitía enfrentar un jugador humano contra la máquina ETSAC, la primera computadora que podía almacenar programas electrónicos. OXO no tuvo ningún tipo de popularidad ni repercusión, porque aparte de ser una tesis de investigación, solo podía ser jugado en la ETSA de Cambridge, pues era la única que existía en todo el mundo.
Es el primer juego de computadora en usar una pantalla gráfica digital, por lo que al mostrar gráficos tiene todos los requisitos para poder considerarlo como el primer videojuego de la historia. Una máquina, un mando, se jugaba con el dial del teléfono, una pantalla y un programa. Sin embargo, hay unas voces discordantes con tal afirmación, pues prefieren considerarlo como un programa gráfico por ordenador ya que no tenía video en movimiento. ¿Por qué OXO debería ser una excepción? Quizá el gran desconocimiento y poca importancia de ser solo una tesis es lo que ha provocado el ostracismo de OXO frente al que la mayoría considera oficialmente el primer videojuego de la historia. Después de todos estos primeros pasos, llegó el momento de Tennis for Two. Es considerado oficialmente como el primer videojuego de la historia por las discrepancias existentes con el OXO. Fue el 18 de octubre del año de 1958 cuando William Higinbotham, un filósofo estadounidense, presentó un programa que simulaba una partida de tenis a través de un osciloscopio del Laboratorio Nacional de Brookhaven. Al contrario que la mayoría de los videojuegos de tenis modernos, usaba una perspectiva lateral en la que se podía observar una línea horizontal que representaba el campo de juego y otra pequeña vertical en el centro del campo que hacía la red. Mención especial para el efecto de gravedad, un recurso muy adelantado a su época. Pese a las colas que se formaron el día de su presentación y las buenas críticas recibidas, Tennis for Two fue creado como un simple experimento para entretener a los visitantes del laboratorio, así que un año más tarde, en 1959, se realizó una última sesión a puertas abiertas al público antes de ser desmontado para poder usar sus piezas en proyectos más serios y de mayor importancia. En el 2008 se reconstruyó una réplica con los diseños originales y componentes de la época para celebrar el 50 aniversario de Tennis for Two. Como detalle curioso, mencionar que la reconstrucción tardó más de 3 meses en realizarse por la dificultad en encontrar las piezas originales de la época, mientras que el proyecto original se completó en menos de 3 semanas. Si te interesa observar cómo funciona el juego, puedes buscarlo en YouTube, donde hay varios videos sobre Tennis for Two. Espero que te haya gustado el video. Si te agradó, ponle me gusta, compártelo y suscríbete a mi canal. Y no olvides visitar mi página de Facebook. Espera mi próximo video. Hasta luego y gracias.